Bienvenidos de nuevo al curso de aseguramiento meteorológico. Mi nombre es Alejandro Bedoya, soy la persona que los está acompañando por parte del equipo de MB Metrología en este proceso de formación. Antes de continuar, vamos a presentar rápidamente qué es lo que hemos desarrollado hasta este momento. Recuerden, este es un curso que lo que busca es poder darle esas bases, ese conocimiento, que puedas tener un conocimiento sólido al momento de desarrollar e implementar un plan de aseguramiento meteorológico en cualquier organización. Entendimos que en ese tema de aseguramiento meteorológico hay dos grandes términos que desmenuzamos, lo que es asegurar, orientado al tema de cumplir requisitos, requisitos que recuerden nos brinda cuatro actores que son claves en la gestión meteorológica. El cliente, los requisitos legales, la norma y los requisitos internos. Son esos cuatro requisitos los que son esos cuatro actores los que nos definen cuáles son los requisitos. Requisitos como el error máximo permisible, como la tolerancia, como la exactitud, ¿sí? Es a ellos donde debemos ir a revisar cómo debemos ajustar nuestro programa para poder darle cumplimiento. Asimismo, vimos el tema de la norma, entendimos de una forma muy básica y muy general cómo es la estructura de una norma. Entramos a la norma 17025 a modo de ejemplo para ver un poco cómo es la estructura, quiénes fueron los que la crearon y cómo es esa estructura normativa en otras diferentes normas. Recuerden que las normas lo que buscan es dar esas directrices, reglamentos, requisitos que nos ayudan a hacer una correcta gestión y poder llevar a cabo ese algo que sea lo que sea que gestione la norma, pues que tenga un feliz término o que tenga una orientación bajo unos estándares mínimos. Asimismo, entendimos lo que es la normalización, vimos cuáles son los tipos de normas y entramos a desarrollar un poco cuáles esos requisitos que van orientados al tema de certificación y o acreditación, ¿verdad? Entonces, recuerden que definimos qué es certificación, atestación de tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o personas, o sea, viene alguien y me audita alguno de estos cuatro parámetros, y acreditación que está orientado también a que viene alguien de afuera y me revisa. ¿Pero a quién revisa? A los organismos evaluadores de la conformidad. Son ellos los que hacen parte de ese esquema de acreditación y que para Colombia el organismo nacional de acreditación, ese es el logo antiguo, recuerden que ese logo cambió, recuerden que entramos a la página web, buscamos los diferentes organismos evaluadores de la conformidad y vimos un poco, a modo de ejemplo, un certificado de acreditación de un laboratorio para que entendiéramos qué es estar acreditado, que la acreditación tiene un alcance, pero que también ese alcance está definido por qué tipo de equipos puedo calibrar, cuál es la incertidumbre que puedo reportar, cuál es la resolución o la edición de escala en muchos casos, bajo las que yo como laboratorio puedo satisfacer y que yo como cliente debo entender que un laboratorio que está acreditado no necesariamente es un laboratorio que sirva para el servicio que yo estoy necesitando. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que entender un poco ese tema. Vimos cuáles son esos diferentes organismos de valores de la conformidad, vimos que todos estos van relacionados y afines con la norma 17025 y ya pasamos propiamente al segundo término clave en nuestra formación que es metrología. ¿Sí? Entramos ya propiamente en materia, vimos cuál es el Sistema Internacional de Unidades, contamos un poco ahí cuál es esa trayectoria y cómo se ha venido desarrollando, vocabulario internacional de metrología, pues definimos el gran término que es metrología, ciencia de las mediciones y sus aplicaciones, ¿sí? Y vimos que hay tres tipos de metrología, la metrología científica, la metrología industrial y la metrología legal. Pasamos a entender cuáles son esas preguntas o esas grandes necesidades que está desarrollando la metrología y allí pasamos propiamente a ver dónde se aplica, ¿sí? Cuáles son esos diferentes sectores donde la metrología normalmente tiene un impacto. ¿Por qué es importante la metrología? Pusimos tres simples ejemplos dentro de todo un esquema y todo un impacto muy grande que tiene la metrología. Tenemos que el ser humano nace y la metrología lo recibe, es lo primero que nos hace. Recuerden, nos pesan, nos midan,
nos pesan, nos miden, nos ven el color, ¿sí? Ven con qué dureza damos ese grito, ese primer llanto, porque le da un estándar al médico para saber si esta persona, si este niño está bien, está mal, lo compara contra un estándar. Vimos por qué es importante la metrología, por cosas como están allí en la pantalla. ¿Por qué también es importante la metrología? Hicimos una pausa acá en esta presentación y empezamos a analizar posibles causas de por qué esto sucedió, ¿verdad? ¿Cuáles eran algunas de las razones por las cuales pudo haber ocurrido este suceso desde un tema meteorológico, una perspectiva meteorológica? Pasamos a entender que, hey, Francia es el referente en meteorología a nivel mundial, entre otros países, pero imagínense que hasta en Francia ha pasado que han comprado trenes demasiado anchos para sus estaciones, generando errores hasta de costos hasta de 330 millones de dólares. Entonces, hacíamos una reflexión. Si esto pasa en Francia, ¿qué podría pasar en países latinoamericanos, verdad? Entonces, empezar a generar un poco más de conciencia en nuestro gremio, en nuestra industria. Vimos con esta imagen el tema de cuáles son los otros 4 actores claves dentro de la gestión metrológica. Los primeros 4 nos definían de dónde saco los requisitos, quién me da requisitos metrológicos, y estos otros 4 que vamos a ver a continuación es cuáles son los actores o esos grandes aspectos que yo debo evaluar en la gestión metrológica: el instrumento de medición, el talento humano, el proceso donde interactúa y el método de medición. Solo algunos aspectos que yo debo empezar a controlar, a gestionar para hacer ese correcto plan de aseguramiento metrológico. Eh, Entendíamos cuál es esa misión del plan de aseguramiento metrológico y empezábamos con uno de los 4 actores claves, que son los equipos de medición. Es claro, sin un equipo de medición, la gestión metrológica se va a quedar demasiado corta o casi que no tiene pues sentido. Entonces empezamos a entender cuáles son esos requisitos metrológicos mínimos que yo debo asignar al momento de comprar un equipo de medición. ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es la tolerancia? ¿Cuáles son esas condiciones ambientales de trabajo? ¿Sí? Esos diferentes aspectos pasamos a entender pues por qué es importante un equipo de medición, básicamente reducir esa subjetividad, y ya empezamos propiamente a sus atributos relacionados a los equipos de medición: precisión versus exactitud. Entendimos cuál es la diferencia. Precisión va orientado al grado de concordancia de un grupo de mediciones, exactitud se refiere a la coincidencia de la graduación versus coincidencia de la graduación o la escala versus un valor. Precisión, un conjunto de datos; exactitud, un solo dato. Entonces es allí donde hicimos un breve ejemplo con estas dianas y diferentes medidas y esas distribuciones de probabilidad. Entendimos, hicimos ahí rápidamente un ejemplo de cuándo era un caso preciso y cuándo era un caso exacto. Recuerden que siempre tiene los 2 atributos: si es exacto o no es exacto, o si es preciso o impreciso. Son 2 términos que pueden coexistir. Entendimos qué es una resolución o qué es una edición de escala orientada a un equipo de medición. Entendimos que resolución y edición de escala para equipos digitales pueden ser sinónimos, y para equipos análogos o de carátula son términos diferentes. Recuerden que la resolución es cuántas veces yo puedo apreciar que cabe mi aguja entre 2 divisiones de escalas. ¿Cuántas veces puedo apreciar? Vimos este ejemplo acá con ese equipo y pasamos a entender lo que es un error. Recuerden que error por fórmula es indicación menos patrón. Y para yo corregir ese error en mi equipo de medición, lo que debo hacer es calcular el valor opuesto al error, ¿sí? Que es común que suceda que si el error me dio, voy a dar un ejemplo, menos 2 grados Celsius, la persona vaya y le reste 2 grados Celsius al equipo para corregirlo. Es un error, recuerden. La corrección es el valor opuesto al error. Entonces, si el error me dio menos 2 grados, lo que yo voy a hacer con la indicación del equipo es sumarle 2 grados para poderlo compensar. Error máximo permisible. Vimos que es un error máximo permisible una tolerancia. Vimos un ejemplo de una gráfica de unos datos con error máximo permisible
cómo tomábamos decisiones, si ese equipo cumplía o no cumplía, en qué rango cumplía, pasamos a ver un proceso que es como lo recomendamos en MB Metrología, que es que podamos tener error máximo permisible, que es ese máximo límite que me va a definir quién, el requisito, la norma, la ley, mi cliente o mi proceso interno, y tener una tolerancia, un margen un poco más estrecho para tener un margen de gabela, ¿sí? Y no estar trabajando siempre al límite. Nos fuimos a entender cuál es esa fórmula clave para poder yo seleccionar un equipo de medición. También me sirve para poder seleccionar cuál es la incertidumbre que yo espero de mi laboratorio, ¿sí? Que es tolerancia sobre resolución, ¿sí? Entonces, ¿qué es tolerancia? Esa desviación permitida, y resolución es la resolución que tiene mi equipo de medición. Recuerden, esa relación debe estar entre 4 a 10 veces. Si está por debajo de 4, es el panorama más crítico y más preocupante. ¿Por qué? Porque el equipo de medición que tengo no está siendo capaz de censar, de censar esa tolerancia que yo tengo definida en el proceso. Si está por encima de 10, ¿qué estoy diciendo? Tengo un equipo más robusto, tengo un equipo, entre comillas, sobredimensionado para el proceso en el que lo estoy utilizando. Entonces, es crítico porque estoy gastando de más si es superior a 10, pero si es por debajo de 4, estoy dejando o estoy perdiendo control en ese algo que yo esté midiendo. Entonces, ahí es donde es totalmente crítico y debemos prender alarmas. Eh, Recuerden, por favor, que todos los equipos de medición deben estar debidamente calibrados antes de su utilización. Recuerden, en los pocos países latinoamericanos se fabrican equipos de medida. Muchos vienen de Norteamérica, vienen de Europa, vienen de Asia, y naturalmente en el traslado estos equipos van a sufrir vibraciones, golpes, cambios de temperatura, presión, donde es complejo que ese certificado de calibración pueda mantenerse, o la vigencia de esa calibración se pueda mantener después de ese trajín del equipo desde que sale de fábrica hasta que llega a nuestras instalaciones. Entonces debemos siempre asegurar que nuestros equipos estén debidamente calibrados. Y finalizamos en nuestra primera sesión el taller de selección de equipos de medición, donde con la fórmula entre 4 a 10 veces, esa desigualdad lo que hicimos fue partirla en dos, ¿sí? Tolerancia sobre resolución igual a 4 y tolerancia sobre resolución igual a 10, ¿sí? Y con esas ecuaciones lo que hicimos fue entender cómo desarrollar y cómo calcular cuál es la resolución que yo necesito para mi equipo de medición. Hicimos un ejemplo acá juntos y les dejé un taller, un ejercicio para la casa para que ustedes lo pudieran desarrollar. Recuerden, por favor, que si tienen dudas sobre ese ejercicio, nos pueden escribir al correo info@mbmetrología, o pueden hablar con el asesor de confianza de ustedes. Con gusto, allí les vamos a ayudar a resolver las dudas sobre la formación y cualquier otra inquietud relacionada con este curso de aseguramiento metrológico. También aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Allí tenemos varias playlists creadas. Recuerden que nosotros somos la empresa cofundadora del Simposio Latinoamericano de Metrología. Este simposio lo que buscó fue mostrar cómo la metrología tiene un impacto en diferentes sectores económicos. Tuvimos empresas del sector lácteos, empresas del sector aéreo, minero, alimentos, metal mecánico, plásticos. Tuvimos una infinidad de expertos, cada uno con más de 15 años de experiencia en metrología, y nos contaron cómo aplican ellos la metrología en su sector. Totalmente bienvenidos. Son unos videos que son complementarios a este curso y que los invito a que los puedan visualizar. Están en nuestro canal de YouTube de una forma totalmente gratuita. Y ya propiamente, iniciando con la formación del día de hoy, empezamos con el proceso de cuál es esa documentación mínima que yo necesito en el proceso de aseguramiento metrológico, ¿sí? En mi cronograma o mi plan de aseguramiento metrológico debe tener una información mínima. Recuerden, esto que estamos viendo acá es la información mínima que debemos tener para poder hacer una mínima gestión metrológica de una forma correcta. ¿Qué es lo primero? La hoja de vida del equipo. ¿Quién es ese tipo, verdad?
¿sí? Cuándo ingresó a la compañía, qué marca, qué modelo, qué serie, cuáles son las especificaciones técnicas del equipo de medición para yo poder tener un historial, ¿verdad? No solamente esa información, qué mantenimientos le han hecho, qué verificaciones se le han hecho, qué partes se le han cambiado, cuándo ha tenido algún problema. ¿Esto con el fin de qué? De tener un conocimiento detallado de cada paso a paso, de cada momento clave de ese equipo de medición. ¿Sí? Hay muchos formatos de hoja de vida, hay unos que exigen fotos, hay otros que exigen video, ya depende de cada industria y de tú qué tanto te quieras complicar o de qué tan flexible quieras ser, ¿sí? No, a veces más puede ser complicarnos o a veces más puede ser me lavo las manos y tengo toda la información detallada. Cada uno decide claramente. Catálogo, ¿sí? ¿Cuál es la ficha técnica del equipo, verdad? De fábrica. ¿Cuál es el catálogo del equipo? Ojalá en el idioma natal, digamos español, inglés, pero que sea un catálogo entendible. Hemos llegado a empresas que está el catálogo japonés. Sí, muy chévere, es el original, pero cuéntame, es que el catálogo no es para guardarlo y montarlo, mostrárselo al auditor. El catálogo es para que tú puedas entender esas partes o esas operaciones claves del equipo de medición. Primero, para que le saques todo el provecho y todo el potencial a tu equipo de medición. Segundo, para que tú puedas conocer cuáles son los cuidados que debes tener con este equipo de medida. Ahí es clave a qué condiciones eléctricas lo voy a conectar, qué condiciones ambientales soporta el equipo, cada cuánto debo hacerle el mantenimiento. Son esos detalles, esos tips claves que me van a asegurar a aumentar el tiempo de vida de mi equipo de medición. Instrucciones de uso y almacenamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a almacenar? Muchas veces no consideramos eso y dejamos nuestro pHímetro sin su solución. ¿Y qué pasa? Que el sensor se nos va a dañar. No hacemos el cambio de la solución para el pHímetro y se va a dañar el sensor. Se daña el sensor y puede valer el 60, el 70, hasta el 50% del equipo de medición propiamente. Entonces, a veces dicen, pero es que almacenar un termómetro, ¿qué? Depende del termómetro, tendrás que almacenarlo de una forma u otra. ¿Listo? Certificados de calibración, claramente. El certificado de inicio, recuerda, no usar un equipo de medición hasta que el equipo esté debidamente calibrado. ¿Sí? Verificaciones intermedias, recuerden, se define una frecuencia de calibración y la pregunta es, ¿y quién me asegura que entre frecuencias de calibración el equipo no se desajustó? A modo de ejemplo, supongamos que una balanza, una báscula la calibramos cada 6 meses. ¿Y quién me asegura que entre esos 6 meses el equipo no ha variado? ¿Sí? Entonces ahí es donde, hey, tenemos que tener una forma de verificar el equipo o debemos tener un contrato con un proveedor que cada X tiempo venga y me haga un chequeo, me haga una verificación de ese equipo de medición. ¿Y qué diferencia hay entre calibración y verificación? ¿Qué ajuste? Ya vamos a verla, ya vamos a ir allá, cada vez vamos entrando más en materia. Informes de anomalías y posteriores acciones correctivas, reportes y mantenimiento. Recuerden, esta es la información mínima que debo tener por cada equipo de medición. Esta no es la documentación del plan de aseguramiento meteorológico, del programa de aseguramiento meteorológico. A algunos le dicen PAM, a algunos le dicen PAME, a algunos le dicen PGM, programa de gestión meteorológica. A la final lo que buscan todos es hacer la correcta gestión meteorológica. Solamente estamos en este momento hablando del equipo de medición. Ya más adelante vamos a conocer cuáles son todos esos documentos y algunos puristas como nosotros van a pedir, hey, compromiso de la alta dirección, ¿verdad? Ellos son los que ponen la plata. Ellos son los que tienen una visión de pronto un poco más estratégica del negocio. Compromiso de esas partes, que haya un apoyo directamente articulado con compras. Entonces, ahí, ¿cómo estamos desde compras apuntándole a la gestión meteorológica? ¿Cómo estamos desde producción apuntándole a la gestión meteorológica? ¿Cómo estamos desde calidad, que es más directo? ¿Cómo estamos desde mantenimiento? Entonces, ojo, tocamos varias partes dentro del proceso y esas partes deben estar alineadas y articuladas. ¿Cómo? Algunos puristas dicen que se genere una política relacionada. Otros están orientados a que esté vinculado a un indicador del proceso del balance scorecard. Otros están más orientados a de que el departamento de metrología sea totalmente independiente. Son cosas que van definiendo. Pero es claro que es
un proceso más, donde deben haber indicadores de proceso, donde deben haber unas metas claramente, donde deben haber un conjunto de actividades, un manual, unos procedimientos, unos instructivos, que entre más robusto sea, pues naturalmente vas a tener una gestión meteorológica mucho más completa, perdón. Entonces, ¿qué debe tener esa hoja de vida? Entonces, información que es totalmente clave, ¿cómo lo es? Nombre del equipo de medición, cuál es el tipo del equipo, marca, modelo, serial. Ojo, si el equipo no tiene serial, por lo que sea, debes asignarle una serie. ¿Sí? Sin la serie es complejo porque a veces tenemos equipos, muchos equipos similares dentro del proceso. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciarlos? Ah, es que este está en el proceso A y este está en el proceso B. Y la pregunta es, ¿y si el proceso A se quedó sin el equipo? Seguramente va a ir a tocarle la puerta al proceso C para que se lo preste, ¿verdad? Porque hay que producir, porque no podemos parar, porque tenemos que continuar en ese proceso de producción, sea cual sea el producto del bien que fabrique tu compañía. ¿Sí? Entonces, siempre debemos identificar el serial. ¿Cuál es la capacidad de trabajo? Recuerden, capacidad de trabajo es capacidad mínima y capacidad máxima. Condiciones de trabajo, vibraciones, temperatura, humedad, presión atmosférica, un sinnúmero de factores que pueden afectar al equipo de medición. Ubicación dentro de la organización, ¿sí? ¿Cuál es el código interno? ¿Quién es el responsable, verdad? ¿Cuál es esa fecha de calibración? Fecha de próxima calibración, ¿sí? Ojo, los proveedores, tus proveedores de calibración, la norma recomienda, no deben sugerir una frecuencia de calibración. Eso, ¿por qué? Porque hay un conflicto de interés ahí. ¿Por qué? Porque el único que conoce realmente sobre el equipo eres tú, ¿sí? No se recomienda. Muchos clientes nos llaman y nos preguntan, ¿y usted cada cuánto me recomienda calibrarlo? Oye, hay un sinnúmero de factores que afectan esa decisión, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia de uso? No es lo mismo aquella compañía que trabaja las 3 turnos que aquella compañía que trabaja en un solo turno. No es lo mismo aquella compañía que lleva el equipo siempre hasta su capacidad máxima que aquella otra compañía que de pronto tiene un equipo o no trabaja en el equipo siempre hasta el límite. Entonces nos va a afectar, ¿verdad? Nos va a variar considerablemente. Entonces, por favor, seamos conscientes de que nunca tu proveedor de calibración debería sugerirte esa frecuencia de calibración. Pero tú, retomando acá en el punto, sí debes tener internamente definida esa frecuencia de calibración y ojalá la pongas en la hoja de vida del equipo y ojalá, como buena práctica, lo coloques en el equipo de medición. Le adhieras un sticker para que todos sepan si el equipo está vigente o no está vigente en su calibración. Recuerda, un equipo sin calibración vigente es un pisapapeles muy costoso. Un equipo sin calibración no nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque no tengo la forma de confiar en su medición. Solamente un certificado de calibración es el que me va a dar la confianza en ese proceso. Asimismo, fecha, cuáles son las verificaciones intermedias que le va a hacer el equipo, quién es el responsable, ya lo mencionábamos, y cuál fue la fecha de ingreso. Es la información mínima que nosotros sugerimos. Entonces, entrando propiamente en materia, ya vamos a ver estos términos que todos son claves. Calibración trazable, calibración acreditada, verificación, ajuste, mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Cómo ven esos términos? Todos muy parecidos, todos muy similares, ¿verdad? Para algunos casi que todo es lo mismo. Vamos a entender cuáles son esas diferencias entre cada uno de los términos. Entonces, recuerden, calibración trazable y calibración acreditada, que es una de las mayores inquietudes. Vamos a definir qué es una calibración. Ojo, ya vamos a entender cuál es la diferencia entre esos dos apellidos, ¿verdad? Pero, ¿qué es una calibración? Según el vocabulario internacional de metrología, calibración es, y lo leo textual, operación que bajo condiciones específicas establece en una primera etapa relación entre los valores y su incertidumbre de medida, asociados obtenidos a partir de los patrones de medida y correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y en una segunda etapa,
Utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. De una definición densa, ¿sí? Entonces, veámoslo acá rápidamente. Primera etapa, entonces tenemos dos etapas de la calibración. En una primera etapa, relación entre valores y sus incertidumbres de medida. Entonces, ¿cuál es el valor y cuál es la incertidumbre de ese valor? En una segunda etapa, obtener esa información de la primera para poder así em, tener un resultado de medida. Entonces, ¿cuál es el resultado? Esa indicación, ¿verdad? ¿Qué incluye la indicación? Ese valor más esa incertidumbre. Muy, pero muy coloquialmente y resumidamente, una calibración es una comparación contra un patrón de referencia, asociándole una incertidumbre de medida a esa comparación, ¿sí? Entonces, ojo que calibrar, como lo acabamos de ver en la definición, no es dejar midiendo bien. No es que el equipo esté midiendo bien o que me tenga error cero, ojo. Calibración es hacer una comparación para identificar cuál es el error de ese equipo de medición y poder tener un resultado. Recuerden, el resultado es ese error más una incertidumbre de medición. ¿Qué es incertidumbre? Ya vamos a para allá. No nos adelantemos. Listo. Calibración, identificación de un error y asociarle una incertidumbre de medida. ¿Sí? Muy coloquialmente, la definición por defecto la acabamos de leer según el vocabulario internacional de metrología. Ahora los apellidos, calibración trazable y calibración acreditada. ¿Acreditada es qué? Calibración propiamente no es una calibración acreditada, oficialmente no existe. Coloquialmente, nuestros clientes nos lo piden de esa forma, por eso lo expresamos así. Pero realmente lo que es que es el laboratorio está acreditado ante su organismo nacional de acreditación y emite un certificado de calibración. Entonces, calibración acreditada es todo aquello que emite un laboratorio acreditado en ese alcance. Recuerden que ya vimos eso en la sesión pasada, que es cuando un laboratorio está acreditado. Entonces, debo ver cuál es el alcance, cuál es la incertidumbre, cuál es un sinnúmero de factores que los invito a que si no lo recuerdan, lo revisen en la sesión pasada para definir si esa acreditación me aplica para mi equipo de medición o para mi proceso, ¿sí? Entonces, y calibración trazable es aquella calibración donde se asegura que se tiene una trazabilidad de los equipos de la medida, que a la final es lo que importa, con equipos debidamente calibrados, ¿sí? Entonces, claramente la calibración acreditada ya cobija la calibración trazable. Vamos a ver acá esta tabla diferencial rápidamente. Pues la calibración trazable incluye equipos patrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la definición de calibración, si usted lo ve, dice a partir de patrones de medida correspondientes, ¿sí? La calibración acreditada claramente también utiliza patrones. La calibración trazable asegura trazabilidad, igual que la acreditada. ¿Qué es trazabilidad? Recuerden que los equipos patrones que se utilizaron para calibrar tu instrumento de medición están debidamente calibrados por laboratorios acreditados ante UNAF. Si estamos hablando de una eh, muestra de referencia o una solución patrón que se llama, esa solución debe estar fabricada y debe tener su certificado de trazabilidad. O sea, que esta certificación, que esta muestra cumple con el estándar y que tiene forma de rastrearse al Sistema Internacional de Unidades. Personal. En MB Metrología siempre aseguramos que el personal debe ser calificado y debe tener una formación en metrología. ¿Sí? Recuerden que no basta con tener un título profesional, un posgrado de más. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Yo soy ingeniero físico, tengo un magíster en sistemas integrados de gestión de la calidad o realmente me falta la tesis para obtener el magíster. Ya tengo materias terminadas hace un tiempo. Eso me hace entonces a mí un experto en metrología porque soy ingeniero físico y porque sé de calidad. No,
La respuesta es no. ¿Por qué? Porque existen demasiados equipos de medición en el planeta. Diferentes tipos de medición, diferentes principios de funcionamiento, así sea la misma magnitud. Entonces, que yo sea ingeniero físico no quiere decir que yo puedo calibrar todos los equipos. Entonces, ahí es donde toma peso una formación específica en metrología, una formación específica en ese equipo de medición que yo quiero calibrar. Ahí es donde yo puedo decir, soy competente para calibrar esta clase de equipos. ¿Sí? De lo contrario, sería una persona que entiende el principio de funcionamiento, pero no estoy capacitado para poder hacer ese proceso de calibración o de formación. Entonces, en MB Metrología, todo nuestro personal, desde la parte del laboratorio de calibración, cuenta con su respectiva pasantía para calibrar los respectivos equipos de medición que nuestros clientes nos envían. Otro tema, procedimientos normalizados a nivel internacional o procedimientos debidamente validados, ¿sí? ¿Qué es un procedimiento normalizado a nivel internacional? Es un procedimiento, recuerden que ya vimos la etapa de normalización, que es un documento que un Instituto Nacional de Metrología desarrolla, valida, confirma y avala de ese paso a paso para poder desarrollar ese proceso de calibración. Muchos institutos nacionales de metrología tienen sus procedimientos de calibración. ¿Sí? Nosotros hemos trabajado con los procedimientos del CEM, Centro Español de Metrología, del Instituto Japonés, del Instituto Alemán, del Instituto Americano. Hay varios procedimientos de calibración. ¿Cuál es el mejor? Depende para qué lo vas a utilizar, ¿verdad? Todos aseguran el procedimiento de calibración, pero entre todos varía el procedimiento de calibración del Centro Español de Metrología de un pie de rey, exige alrededor de mínimo unas 15 medidas. En cambio, el procedimiento de calibración japonés exige 3 puntos. Alguien diría, es más práctico, sí es más práctico, pero de pronto estás perdiendo información. Recuerda que cada punto que tú calibras es información clave para poder obtener el proceso un poco más acertado, ¿no? A veces medir mucho puede que sea muy bueno, a veces medir, ser un poco más flexible también puede que sea bueno. ¿De qué depende? De qué estás buscando. ¿Quieres mayor exactitud? Claramente. ¿Quieres una mejor incertidumbre? Tendrás que medir un poco más. Entre menos medidas, entre menos datos tengamos, pues no va a ser lo mismo que tener más datos, ¿verdad? Entonces, allí trabajar con procedimientos normalizados a nivel internacional, si es posible, si tienes un equipo de medición, pasa mucho en el sector biomédico, que no existen procedimientos normalizados a nivel internacional. ¿Qué va a pasar allí? Que te toca desarrollar tu propio procedimiento. Entonces debes aplicar metodologías DOE, diseño y análisis de experimentos, empezar a definir cuál es ese proceso de medición y empezar a identificar cuáles son esas magnitudes de influencia y empezar a generar cambios y variaciones dentro de esas magnitudes. Luego compararte contra otro procedimiento y ver cómo están esos resultados. Eso dicho acá suena muy rápido y suena flexible, pero es un proceso largo, es un proceso que te va a costar tiempo, que te va a costar dinero. Si tienes la forma de trabajar con un procedimiento normalizado, esa es la recomendación. Ve a la fija, ¿sí? Porque ya los grandes expertos se han desgastado, han hecho un trabajo muy fuerte para hacer estos procedimientos de medición. Si no estás en una industria en la que tengas ese procedimiento normalizado, ahí debes desarrollarlo desde cero. Entonces, ahí la invitación. Y soportes, después de, la calibración trazable, generalmente se cuenta como soporte de esa calibración, la trazabilidad de los patrones utilizados y la pasantía del personal. Esto en el caso de la alternativa trazable. En la alternativa acreditada, basta y es suficiente con el certificado de acreditación del organismo acreditador. Hay algunas compañías que adicional de eso exigen la trazabilidad de los patrones, exigen la pasantía del personal, exigen un sinnúmero de informaciones, muy respetable, pero basta con el hecho de decir, si este organismo ya fue, o este laboratorio ya fue acreditado ante ONAC, quiere decir que ONAC ya revisó todos los requisitos de la norma.
Y en la revisión de esos requisitos de la norma está incluido este tema, trazabilidad y las pasantías del personal y muchos más, ¿no? Porque recuerden que no solamente es la trazabilidad, hay que confirmar el método, ¿sí? Debemos hacer ensayos de aptitud, pruebas interlaboratorio, debemos compararnos internamente, externamente para saber, hey, ¿cómo estoy haciendo las medidas? Muchas veces dicen, es que eso es medir y ya, eso es prender el equipo, darle enter y ya. No, señor. Hay que controlar un sinnúmero de factores que son claves para ese proceso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Recuerden, resumidamente, para terminar con ese postal, es calibración es ese proceso en el que yo utilizo equipos patrones para identificar, para hacer una comparación versus el otro equipo versus el otro ítem y identificar cuál es el error de ese equipo de medición y asociarle una incertidumbre de medición. ¿Sí? ¿Qué diferencia entre calibración trazable y calibración acreditada? Es que uno, el laboratorio ya tiene un certificado de acreditación que avala pues que es competente para el proceso bajo la norma 17025 y el otro aún no lo tiene. ¿Quiere decir que el que está acreditado es mejor? No necesariamente. Nosotros hemos trabajado con muchos laboratorios acreditados ante una que cometen errores, que llega el equipo mal calibrado, que llegan los errores mal calculados, que la incertidumbre de medición no corresponde a lo prometido. Son cosas que pueden suceder, ¿verdad? Tanto el acreditado como el trazable fallan. Normalmente uno diría, el acreditado debe y tiende a fallar menos porque tiene un sistema de gestión más robusto. No necesariamente es así. ¿Sí? Pero con el acreditado vas a ir a la fija ante cualquier auditoría, diría alguien, ¿verdad? Entonces, y el trazable te va a asegurar que se hacen ciertos procesos, pero no cuenta con ese certificado. Claramente yo te estoy dando el ejemplo acá del laboratorio trazable, como lo hacemos en MB Metrología. No puedo hablar por otros tipos de laboratorios que de pronto a veces no calibran sus equipos o que a veces se inventan los datos porque la industria se ve de todo. Como en todas las industrias, ¿verdad? Entonces, por favor, debemos ser más rigurosos. Si vas a trabajar con un laboratorio trazable, puedes hacerlo, siempre y cuando no tengas algún requisito de los 4 primeros actores que ya vimos. Puedes hacerlo, pero debes tener claro de que debes exigirle un poquito más. Debes programarte para hacerle una auditoría cada X tiempo, debes exigirle una documentación mínima y no te pongas a exigirle el tema de seguridad y salud en el trabajo. Sí, eso aplicará en otro ámbito. En este ámbito que estamos hablando acá en esta formación, debes exigirle sobre el tema técnico. Hemos visto laboratorios que les piden el certificado 9001, clientes que le piden al laboratorio certificado 9001. Hey, sí, la 9001 es un sistema de gestión de calidad, ¿sí? De calidad general. ¿Cuál es la norma que debe tener implementada un laboratorio de metrología? Es la norma 17025, que es la norma con la que se acredita, ¿sí? No la norma 9001, muy bien que la tenga implementada, súper, es una buena práctica, pero ese no es el furor técnico, ¿sí? Entonces, acuérdate, estamos hablando de un tema técnico y la norma técnica es la 17025. Entonces, debemos empezar a exigirle a nuestros proveedores. Muéstreme el ensayo de aptitud. No está acreditado, listo. Muéstreme el ensayo de aptitud. Demuéstreme que usted sí es comparable contra otros laboratorios. Confírmeme que usted ya hizo las pruebas de repetibilidad y reproducibilidad entre sus metrólogos. Muéstreme la frecuencia de calibración de sus patrones y cómo la calculó. ¿Verdad? Claramente, eso aplicará siempre y cuando pues tu laboratorio, tu proveedor esté en la disposición. Si no está en disposición, como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme, ¿no? Pues ahí pues debemos empezar a ser un poco más exigentes con estos laboratorios trazables, porque a veces, y los conozco, que hacen las cosas de una forma muy em, reprochable, ¿sí? Se ve mucho en la industria de la salud, ¿sí? En los muchos hospitales, muchas clínicas, esto no es una generalidad, pero muchos saben qué pasa es que es la ley del más económico, el más barato. Y muchas veces el más barato te dice, yo te calibro 1000 equipos en 2 días. Y resulta que no están haciendo las pruebas técnicas, sino que se inventan los datos o van y hacen acto de presencia, no intervienen los equipos. ¿Y qué pasa? Ojo, que sus equipos son los con los que están chequeando a mi hijo.
porque están chequeando a mi mamá, a mi familia, ¿verdad? Entonces, ojo, por favor, colegas, debemos ser responsables con nuestra función, ¿sí? No podemos inventarnos los datos. Por favor, recuerden, nosotros lo que vendemos es información. A nosotros nos pagan por los datos que están consolidados ahí en ese informe. Un solo dato inventado es homólogo a un robo, a una estafa. Y tenemos que ser todos responsables y no estafar nunca a nuestros clientes. ¿Por qué? Pues que un solo dato, es que la repetibilidad era 10 veces, hice 7 y me inventé 3 datos. Es común que pase eso, es común, pero oye, tenemos que mitigar esa situación. Eso no puede ser permisible y los invito, aquí en MB Metrología, el día uno en el contrato de cada persona se le da a entender, ojo, lo que nosotros vendemos es información. Si a mí me pagan por 10 datos, yo tengo que entregar la información de 10 datos. No, pon la información de 7 datos y 3 me los invento. Eso en MB Metrología es una falta grave y queda despido inmediato. ¿Por qué? Porque, y reitero el tema, la información que nosotros vendemos es ese dato que está en el certificado de calibración. Haz que el cliente no lo lea, eso no es problema nuestro. Debemos trabajar todos, culturizarlos para que entiendan que un certificado de calibración no es para pasar la auditoría, sino que es información para que tú puedas tener en el proceso y poder empezar a tomar decisiones, ¿sí? Pero que el cliente lo lea o no lo lea, ese no es nuestro problema, ¿verdad? Nuestro problema es entregarle un servicio de calidad, unos datos de calidad. ¿Listo? Clara la diferencia entre calibración trazable y calibración acreditada. Continuamos. Ahora seguimos, bueno, ¿por qué calibrar? Ya hablamos de por qué metrología, ¿verdad? Entendíamos que era la importancia de la metrología. Ahora vamos con por qué calibrar. Después de todo lo que hablamos, recuerden, un instrumento de medición que no ha sido calibrado previamente no es confiable. Calibración es igual a confianza. Acreditación es igual a confianza. ¿Sí? Y por ende, no se debe utilizar en ningún proceso de medición, ya que el uso de este puede generar grandes errores en las decisiones tomadas con base a dicha medida. Recuerden, tomamos decisiones basados en los datos. Entonces, si esos datos no son confiables o si esos datos están errados, ¿qué va a pasar? Que mi decisión va a ser errada. Es necesario aclarar que el equipo, un instrumento calibrado, no necesariamente quiere decir que está midiendo bien. Solo representa que se conoce el error de dicho equipo respecto a un estándar normalmente llamado patrón. Se conoce el error y se puede corregir. Ojo, calibrar no es dejar midiendo bien. He sido muy repetitivo en algunas cosas. Ustedes dirán, ya lo entendimos, sí, pero es que pasa en la industria que se ven muchos actos que realmente son un poco reprochables, que debemos dar una solución definitiva a eso. Vamos con, entonces, a continuación vamos a citar algunas de las razones para calibrar instrumentos de medición, ¿sí? La primera razón, que parte de la misma definición de qué es calibración, es conocer los errores del instrumento de medición. ¿Cuál es el error de ese equipo? ¿Cuál es el error del equipo de medición? Claramente, ¿para qué? Para tomar decisiones. ¿Para qué calibro? Para controlar el proceso de medición, estandarizar, reproducir, repetir mediciones. Calibramos para evitar producto no conforme, ¿verdad? Si yo tengo equipos confiables, voy a tomar decisiones más acertadas. Incrementar el tiempo efectivo de producción. Si tengo un lote de producción que salió errado por un tema metrológico, pues me va a tocar repetirlo, ¿verdad? Reprocesar todo eso mal producido o darlo en baratas. ¿Qué va a pasar? Voy a hacer, si calibro el equipo y uso la información, ¿sí? Que es lo que hablábamos hace un momento. Si no uso la información, no me va a servir de nada, es un papel y ya. Es calibrar y usar la información de ese certificado. Cumplo con el sistema de calidad de certificación o para la acreditación, cumplo exigencias legales. ¿Sí? Conocer para medir, medir para controlar, controlar para mejorar. ¿Sí?
Ese es el objetivo. Lamentablemente, lo que se ve con los clientes es que el orden que les acabo de mostrar acá en pantalla es al revés. Calibro porque la ley me lo exige, porque mañana me van a auditar la superintendencia, el ministerio, el ente regulador, y si no estoy calibrado, me cierran el negocio. Calibro porque mañana tengo la auditoría de certificación y entonces me van a quitar la certificación. Calibro porque encontré que estoy teniendo muchos reprocesos. Sí, me está volviendo a repetir, se me está yendo la producción, la estoy teniendo que repetir, el cliente me está llamando porque el equipo, los productos están llegando defectuosos. ¿Sí? Entonces, por favor, el objetivo es que empecemos a generar ese cambio de conciencia. Ese cambio de conciencia no es diciéndolo una, ni dos, ni tres veces. Es empezando a generar actividades, empezar a culturizar a estos grandes líderes. Ojo, no solamente debo culturizar al gerente, también debo culturizar al operario, a la persona que ya está utilizando el PRA, al analista de laboratorio que está utilizando el cromatógrafo, al analista que está utilizando el viscosímetro, el pignómetro, porque a la final son ellos los que están digitando el valor. Y si ellos dicen, eso es lo mismo, si en 7 veces me dio lo mismo, entonces las otras 3 me las invento, pues ¿qué va a pasar? Que no vamos a tener datos cerrados. Debemos, como metrólogos y como gestores de metrología, cubrir todo el rango, desde la alta dirección hasta el operario raso. ¿Para qué? Para que todos seamos conscientes de la importancia de la metrología, la importancia de los datos cerrados, la importancia de calibrar un equipo de medición. Trazabilidad, entonces términos que tocábamos antes, por definición del vocabulario internacional de metrología, trazabilidad es la propiedad del resultado de una medición por la cual este resultado se puede relacionar o referir a los patrones de referencia de más alto nivel. Y a través de esto, las unidades fundamentales por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de comparaciones. ¿Sí? Entonces, a modo de ejemplo. Tenemos acá la industria, un equipo de proceso, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo del proceso de producción de un paquete, unos medicamentos, ¿sí? Esos medicamentos fueron pesados en una balanza analítica, ¿sí? Esa balanza analítica fue verificada, confirmada y o calibrada por un patrón que tiene esa farmacéutica de trabajo. Esa farmacéutica de trabajo, sus patrones los manda a calibrar con MB Metrología. MB Metrología a su vez manda a calibrar sus patrones con el Instituto Nacional de Metrología. Y el Instituto Nacional de Metrología a su vez manda a calibrar con el patrón internacional, vamos a dar ejemplo, con NIST, americana. De esta forma, aseguro que este medicamento que se está consumiendo tu mamá, tu papá, tu hijo en este momento, está debidamente rastreable o trazable a un patrón internacional. ¿Y eso por qué es importante? Porque de pronto ese medicamento lo fabricaron en otro país y tú te lo estás consumiendo acá. ¿Y qué pasa si, y que es un tema que hablábamos en la primera sesión, qué pasa si un miligramo americano es diferente a un miligramo boliviano? Y que de pronto ese miligramo en Bolivia sean 2 miligramos. Puedes intoxicar, puedes matar a una persona, ¿verdad? Esto solamente a modo de ejemplo. Entonces, ojo, y esta misma estructura de trazabilidad se debe cumplir en cualquier país. Ojo que yo acá no le puse nombre, ¿verdad? Acá puede ser, en esta escala dijimos MB Metrología Colombia, pero puede haber sido MB Metrología España o puede haber sido MB Metrología Miami, ¿sí? O puede haber sido MB Metrología China, MB Metrología India, ¿sí? Este mismo patrón, cualquier farmacéutica debe mandar a calibrar sus equipos de medición sin importar en qué país esté, ¿sí? Es un clave para el comercio internacional el proceso de trazabilidad. Y así poder nosotros comparar
las medidas que se están realizando acá en Latinoamérica con cualquier medición del planeta. ¿Sí? Venga, ¿y yo cómo sé y cómo aseguro que este proceso hizo? Ojo, de una información cadena ininterrumpida y documentada de comparaciones, documentada. ¿Recuerdan qué es lo que adjunta el certificado de calibración? La trazabilidad, o sea, el patrón por el que a mí me calibraron. Si cada uno cita el documento o el certificado de calibración de su patrón, estoy asegurando la trazabilidad, la rastreabilidad de que esa medida es trazable al sistema internacional. Y adicionalmente, podemos tener ese estándar de confianza, ¿no? Entonces, trazabilidad, está la pirámide de trazabilidad. Por favor, si alguno de estos actores no cumple su papel, ¿qué pasa con esa pirámide? ¿Qué pasa con esa cadena ininterrumpida y documentada de comparaciones? Se pierde. Es responsabilidad de todos. Si al laboratorio, su patrón de trabajo, se le pasó, mándalo a calibrar de aquí para abajo, pues vamos a tener medidas que no son trazables. Si de pronto al Instituto Nacional se le pasó calibrar, se le venció la calibración, todas las medidas que se hayan tomado de aquí, desde que se venció la calibración en adelante, no son válidas. Entre más arriba estemos en la escala, el impacto es mucho mayor y la responsabilidad claramente igual, ¿no? ¿Por qué? Porque si al estándar internacional, al que él manda a calibrar, dice, no, es que estamos en una situación muy apretada, esperemos 3 mesecitos a ver si mejora la situación y mandamos a calibrar. ¿Qué pasa en esos 3 meses? ¿Qué pasa en esos 3 meses? Que tú calibraste varios institutos nacionales, esos institutos nacionales mandaron calibraron a su vez a varios cientos de laboratorios de metrología de su país, y esos laboratorios fueron y calibraron los diferentes equipos de trabajo o equipos de medición de las diferentes industrias. ¿Qué va a pasar? Que hay un problemón. Eso es un problema. Pues es responsabilidad de todos asegurar que se mantenga esa cadena ininterrumpida y documentada y que calibremos debidamente. Pasamos a incertidumbre de medición. Entonces, desde la definición de calibración hablábamos de trazabilidad, hablábamos de incertidumbre. Entonces, ¿qué es incertidumbre? Ese término tan clave en las gestiones em, de la metrología, incertidumbre de medición, por definición del vocabulario internacional de metrología, nos dice que es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos al mesurando a partir de la información que se utiliza, ¿sí? Entonces, ojo, la incertidumbre no es negativa, eso no es un parámetro negativo. Lo único que me está mostrando la incertidumbre es esa dispersión que se asocia a ese valor mesurado. Cuando yo les digo incertidumbre, ustedes, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando yo les digo incertidumbre? Tengo incertidumbre. A muchos se les viene a la cabeza la palabra duda, ¿verdad? Es una duda que yo puedo tener sobre esa medición. Es ese algo que yo no puedo controlar. Entonces, para esto siempre me gusta hacer este ejemplo. Voy acá a proyectar rápidamente mi pantalla. Entonces, ¿qué es eso? Ese algo que yo no puedo controlar. Ese algo que yo no puedo controlar está relacionado a esas magnitudes de influencia que se salen de mi control. Entonces, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, es si tú vives en un lado, trabajas en otro, tienes que trasladarte para ir al trabajo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo te demoras para llegar a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo te demoras para llegar a tu trabajo? Pues cuando yo te hago esta pregunta, tú inmediatamente puedes pensar, depende, ¿verdad? ¿Depende de qué? Entonces ahí tú me empiezas a decir, bueno,
depende de el horario, ¿verdad? ¿A qué hora voy a ir yo al trabajo, verdad? No es lo mismo salir para el trabajo a las 5 de la mañana que salir a las 8 de la mañana, ¿verdad? Va a haber unos momentos que va a haber un mejor flujo o un peor flujo, o no es lo mismo estar saliendo a las 3 de la mañana, ¿verdad? Depende de qué, de la ruta, ¿verdad? ¿Qué ruta voy a utilizar yo para llegar a mi trabajo? Seguramente en tu caso habrán 3, 4, hasta 5 formas diferentes para llegar. Cada una habrá una más larga y otras más cortas. También depende qué, del medio, por decirle de alguna forma, el medio en el que yo me transporte. Si yo me voy a transportar en carro, en moto, en bicicleta, en patines, a pie, en bus, en transporte público, ¿sí? ¿De qué también depende? Del clima, ¿verdad? ¿Sí? No es lo mismo que esté en un día soleado a que esté en día en un súper nublado, con demasiada lluvia, mucho granizo, ahí vamos a tener un tema que nos va a empezar a afectar. ¿De qué más depende? De pronto del tráfico, ¿sí? Puede que haya justo ese día, en ese momento, un exceso de tráfico porque justo trabaja cerca de un estadio, estaba justo en ese momento saliendo del partido y se colapsó esa vía. ¿De qué también depende? De que no haya de pronto un accidente en esa ruta que tú seleccionaste. También, qué me puede afectar allí? De que no haya, por ejemplo, un retén de los agentes de tránsito de tu ciudad que estén parando personas. Entonces, ¿qué va a depender? ¿Cuánto me demoro? Y acá lo voy a dejar, ¿cuánto me demoro? ¿Sí? Entonces, aquí tengo un sinnúmero de factores que me empiezan a alterar este tiempo que yo estoy definiendo acá, un sinnúmero de factores. Y esto solamente por citar algunos de una infinidad que podríamos empezar a listar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y de aquí cuántos dependen de mí, cuántos no? El horario, tú lo puedes controlar. Listo. Entonces, el horario, tú lo puedes controlar. La ruta, tú la puedes controlar. Listo. El medio, si te vas en bus, en tráfico, en bus, en carro, en bicicleta. El clima, tú lo puedes controlar. Es más complejo, ¿verdad? El clima no puedes controlarlo. El tráfico, ay, en algunas situaciones, el horario y la ruta yo, me pueden ayudar a mejorar el tráfico, pero hay algunas variables del tráfico que yo no puedo. Puedes controlar un accidente, complejo, ¿verdad? Puedes controlar que haya un retén, no lo puedes controlar. Entonces, ¿qué es esa incertidumbre? Es esa duda, es ese algo que yo no puedo controlar que me va a generar una dispersión en los datos. Metrológicamente hablando, ¿cuál sería la respuesta correcta a esta pregunta? La respuesta correcta a esta pregunta sería, venga, yo me puedo demorar con esta información que yo puedo controlar 15 minutos, más o menos, ¿cuánto? Esta otra información que yo no puedo controlar. Más o menos, voy a dar un ejemplo, más o menos 7 minutos. 15 minutos, más o menos 7 minutos, siempre. Esto es un resultado de medida hablando metrológicamente, ¿sí? Si yo digo solamente me demoro 15 minutos, esa información metrológicamente hablando está incompleta. ¿Por qué? Porque no estás teniendo en cuenta todos estos factores claves que hacen parte de cuánto tiempo te demoras en llegar a tu trabajo desde tu casa. Entonces, esto a modo de ejemplo, ¿qué es la incertidumbre? Es ese algo que que no puedo controlar. ¿El clima es negativo? No, no es negativo. ¿El tráfico es negativo? No es negativo. ¿Sí? Simplemente es un atributo que está en esa ejecución específica, ¿sí? Y que debo empezar a gestionarlo. ¿Que puedo hacer cosas para empezar a trabajar y mejorar esto? Lo puedo hacer.
pero resumidamente son cosas que no puedo controlar. Listo. Ya de cara a equipos de medición, vamos a hacer rápidamente un ejemplo con balanzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué son esos parámetros que puede tener una balanza? Entonces, una balanza tiene una división de escala, ¿sí? ¿La puedo controlar? Claro, yo soy el que define cuál es la división de escala voy a comprar, ¿verdad? Una balanza, ¿cuáles son esas incertidumbres que normalmente están inmersas en los equipos de medición? Esto es general, a modo de ejemplo pongo una balanza, pero estas son generales, las más generales. Deriva. ¿Qué es deriva? Ese desgaste natural del equipo de medición en el tiempo. Esto es, eh, lo dejé caer, ¿es deriva? Eso no es deriva. Deriva es el desgaste natural cuando yo estoy utilizando el equipo de medición para lo que fue diseñado. ¿Sí? Em, deriva em, incertidumbre debida al patrón. ¿Sí? Yo puedo definir hasta cierto punto con qué patrón me van a calibrar. Lo que no puedo controlar es la incertidumbre del patrón con el que me están calibrando. ¿Sí? Incertidumbre debida ya propiamente a magnitudes de influencia. ¿Qué es una magnitud de influencia? Es todo aquello que perturba a ese experimento. En el proceso de traslado de mi casa al trabajo, son esas magnitudes que me pueden alterar. ¿Cómo lo es que? Repetibilidad, ¿sí? ¿Qué es? Que está orientado al tema de la precisión. Cuando yo lanzo 10 veces y le doy a dónde. ¿Qué tan constante es esa medición? Sí, ya propiamente las magnitudes de influencia, ahora sí, vienen condiciones ambientales. Ambientales. Condiciones ambientales. ¿De qué variedad? De que cuál sea el equipo de medición. Si le afecta la temperatura, si le afecta la humedad, si le afecta la presión barométrica, si le afecta la radiación, si le afecta el magnetismo. Una infinidad de parámetros que debemos empezar a controlar. ¿Qué otro tipo de incertidumbres existen en un equipo de medición? Aquí en condiciones ambientales se desglosan varias incertidumbres, según sea, si es tú una balanza, por ejemplo, el tema de empuje del aire, el tema de la presión barométrica, el tema de los cambios de temperatura, si es un termómetro, el tema de inmersión, el tema, si es un multímetro, vamos a empezar a definir otros factores, si es un cromatógrafo, vamos a empezar a definir otros factores, pero hay unas condiciones representativas dentro de este tema, ¿sí? Esto, digamos, a modo de ejemplo, para conocer cuáles son las incertidumbres de medición propias de un instrumento de medición, para eso están diseñados los procedimientos de calibración, donde allí está desarrollado detalladamente. Ojo, no solamente te puedes quedar con eso, existe la guía de incertidumbre de la medición, la guía GUM, donde allí nos van a explicar detalladamente que existen dos tipos de incertidumbre, la incertidumbre tipo A y la incertidumbre tipo B. La incertidumbre tipo A es toda aquella que va relacionada con componentes estadísticos. ¿Sí? ¿Cuál de estas va relacionada a componentes de estadísticos? La incertidumbre por repetibilidad. ¿Por qué? Porque es la única que me asegura que bajo unas condiciones específicas yo pueda repetir y reproducir esa medición, ¿sí? Yo como repito las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales siempre están variando, ¿verdad? No es una incertidumbre tipo A. La incertidumbre tipo B es todas las relacionadas con magnitudes de influencia. Entonces, la deriva, la división de escala, la incertidumbre por patrón, la incertidumbre por condiciones ambientales y la incertidumbre general por magnitudes de influencia. Magnitudes de influencia. ¿Sí? Allí en magnitudes de influencia se abre todo un mundo, todo un espectro, dependiendo cuál sea ese equipo de medición que tengas propiamente. Aquí esto es
Esto no es un curso de incertidumbre, por favor. A los colegas que conozcan ya y manejen un poco más el tema de incertidumbre, esto simplemente es un pequeño pitch para entender qué es incertidumbre de medida, cuáles son esas incertidumbres mínimas que va a tener un equipo de medición, ¿sí? Pero recuerden que de aquí en adelante lo único que hay es trabajo. Estas son las incertidumbres específicas, de ahí debemos calcular la incertidumbre combinada y de ahí debemos conocer la incertidumbre expandida, ¿verdad? Entonces, hay todo eso. Es que incertidumbre, sí. Acá generalmente incertidumbre se expresa con la letra U minúscula, un sorto de Doppler, ¿sí? Y, y la incertidumbre expandida es la única que se expresa con la U mayúscula. Allí debemos entender realmente muy bien cómo es ese proceso de incertidumbre. Entonces, como les digo, esto es netamente para explicarle los términos, para explicar cuáles son los términos relacionados a incertidumbre de medición, pero no va más allá del tema de dar una explicación muy, muy somera de lo que es incertidumbre. Recuerden que es un término muy profundo que debemos empezar a abordar de una forma mayor. Entonces, ¿qué es la incertidumbre? Recuerden, esa duda en la cual mi dato de medición puede variar. Este es un proceso clásico, esto es un proceso sin incertidumbre de medición, ¿sí? Donde tengo 4 medidas. Esto es un proceso en el cual yo tengo 4 medidas, ¿sí? Tengo una medida, estos corchetes de acá me dicen cuáles son el límite inferior y superior. Acá tengo una medida que estuvo muy cerca pero no pasó. Acá tengo una segunda medida que estuvo dentro y pasó. Otra tercera medida que estuvo cerca del límite pero pasó. Y una cuarta medida que estuvo fuera del límite y no pasó. Este es un proceso clásico. Cuando es, ¿cuánto me demoro para ir del trabajo a la casa? 15 minutos. Eso es lo que representa esa medida. Ahora vemos un proceso con incertidumbre. 15 minutos más menos, perdón, 15 minutos más menos 7 minutos. Este es el más menos. Este es la duda que se me está generando. ¿Sí? Esta es la duda. Entonces, aquí vemos esta medida que en un proceso clásico no pasaba, en un proceso moderno, en un proceso con incertidumbre de medición, estamos viendo que tengo una duda, porque a veces esta medida puede estar adentro, o sea, a veces ese trayecto de mi casa al trabajo, me demoré, mira que me demoré 14 minutos, me demoré un poquitico menos. Y en otras medidas, ven, mira, es que me demoré los 23 minutos, me salí del todo. Esta medida que está adentro, definitivamente con incertidumbre, estuvo adentro. Esta tercera medida que nos había pasado, resulta que ¿qué? Que puede que a veces me salga. Y la cuarta medida que definitivamente está mal. ¿Qué es esto? Esto es un falso negativo, un posible falso negativo, que es que lo descarté, pero pueda estar adentro. Y esto es un posible falso positivo, técnicamente hablando, que es que le dije que estaba bien, pero puede que a veces se me salga. Entonces, ojo, esto es un proceso clásico en la parte de arriba, esto es un proceso moderno, esto es un proceso metrológico ya aplicado. Esa indicación con esa incertidumbre, con esa duda, ¿listo? Pasamos a otros términos, verificación y ajuste. Entonces recuerden, verificación por definición es aportación de evidencia objetiva, que un elemento satisface los requisitos especificados. ¿Cuáles son los requisitos? Ya sabemos dónde buscarlos, ¿sí? ¿Qué es evidencia objetiva? Evidencia objetiva es un equipo patrón, es un equipo de referencia debidamente calibrado ante un laboratorio acreditado, acreditado ante su respectivo ente acreditador. ¿Sí? Entonces, evidencia objetiva no es la tabla de chocolate que utilizan, es que esto viene muy preciso y van y lo ponen en los equipos. Evidencia objetiva no es el agua del grifo que yo saqué y metí ahí
pHímetro para ver cómo está. Eso no es evidencia objetiva. Evidencia objetiva, debo tener un soporte, una constancia que me lleve a estar seguro del resultado. Ajuste es un conjunto de operaciones realizadas en un sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas, correspondiente a valores dados en una magnitud. ¿Qué es un ajuste? Es un conjunto de operaciones. Por ejemplo, en este reloj, el ajuste es, le saco acá la perilla, lo muevo hasta la hora que yo digo que está en este momento y la vuelvo a presionar. Lo ajusté. ¿Quiere decir que está calibrado? No lo he calibrado. Simplemente lo ajusté y puede que lo haya ajustado mal. Porque puede que, como yo no utilicé una evidencia objetiva y vi el reloj de mi papá que está adelantado 5 minutos, entonces, ¿qué va a pasar? Que no tengo la hora exacta, ¿verdad? Esto es un ejemplo coloquial. Ahora repliquen esto en sus diferentes industrias. Muchos equipos de medición son ajustables. Si yo lo ajusto, no quiere decir que está calibrado. Si yo lo ajusto, no quiere decir que está verificado. Ajustar es simplemente intervenir en un sistema para que marque ese valor que yo quiero que marque. Y puede que ese valor que yo quiero que marque no sea el correcto. Esto. Mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces, prevenir es una falla en un sistema que está en buen funcionamiento. O sea, el sistema está operando correctamente y yo estoy previniendo que ese sistema me falle. Corregir es una actividad que se hace sobre un sistema, sobre un equipo de medición que está averiado, que tiene problemas o que está dañado. ¿Sí? Entonces, ojo ahí, esa es la gran diferencia, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Y finalmente, por esta sesión vemos, entonces, ojo, no sirve de nada tener el equipo calibrado, tener el mejor equipo, el más preciso, el más exacto, tener la incertidumbre, tener el certificado de calibración, verificación, mantenimiento, tener el equipo en unas condiciones controladas, en una super cabina, donde la temperatura y la humedad no varían más de 1%. Eso no sirve de nada si la persona que va a utilizar el equipo de medición no sabe utilizarlo. No sabe manipularlo o transportarlo, no sabe leer un certificado de calibración, no sabe identificar cuáles son las fuentes de error que me alteran el equipo de medición. Entonces, ojo, toda esa inversión que hicimos en tener el mejor equipo calibrado, verificado, un sinnúmero de factores para controlar el equipo. Si el personal que lo utiliza no lo sabe utilizar, no estamos haciendo nada. Esa plática la estamos metiendo a la basura. Entonces, por favor, toda esta información, todo este conocimiento, debemos transmitirlo. Que las personas aprendan a utilizar los equipos de medición. Que las personas aprendan a identificar cuál es el error, cómo transportar el equipo, cómo asear el equipo. Muchas veces las personas que asean son los que tenemos contratados para poder asear las instalaciones de la empresa. Nunca han recibido una capacitación de manipulación de equipos de medición. ¿Y eso qué conlleva? De que muchas veces hasta puedan dañar el equipo porque lo limpiaron con el trapito de cloro y resulta que el equipo no se le podía impregnar cloro y dañaron el equipo. Entonces, ojo, todas las personas que estén en contacto del equipo deben tener su respectiva capacitación, su respectiva formación. ¿Listo? Entonces, hasta ahora ya empezamos ya mucho más profundizados en materia. Vimos qué era lo que era calibración, entendimos las definiciones, trazabilidad, incertidumbre, empezamos a conocer qué es verificación, ajuste, mantenimiento y ya estamos abonados para empezar el proceso de empezar a definir ese cronograma de mantenimiento, verificación y calibración. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en MB Metrología y nos vemos en la próxima sesión.